En el extremo oriental lejano del Valle de la Muerte, la tierra se asienta en una larga depresión entre cordilleras. El suelo del valle se encuentra por debajo del nivel del mar en algunos lugares, una amplia extensión de salinas, abanicos de grava y cauces secos. Al oeste se elevan las montañas Panamint. Al este se alzan las montañas Negras. Durante gran parte del año, el aire permanece inmóvil. La luz invernal se extiende de manera uniforme sobre la cuenca. El cielo parece abierto y distante. El agua es escasa pero no está completamente ausente. Pequeños manantiales emergen en lugares estrechos donde el flujo subterráneo encuentra la superficie. A su alrededor, persiste un crecimiento disperso, mezquite, hierba salina, juncos ocasionales. Más allá de estos puntos, el suelo vuelve a la costra mineral y a la arcilla fracturada. En verano, las temperaturas superan lo que la mayoría de los paisajes soportan. El calor se acumula sin obstrucción. Se refleja hacia arriba desde el suelo pálido y presiona hacia abajo desde el cielo sin nubes. La sombra se limita a paredes rocosas y matorrales bajos. El viento, cuando llega, trae calor en lugar de alivio. En 1849, esta cuenca no estaba marcada en la mayoría de los mapas de emigrantes. No tenía caminos formales. No había pueblos. No se registraban pozos en las guías. Era un espacio silencioso entre corredores montañosos, poco cruzado y raramente descrito. En el otoño de 1849, un grupo de emigrantes que viajaba hacia California abandonó el sendero establecido a lo largo del río Humboldt. Formaban parte de una migración mayor impulsada por el descubrimiento de oro en Sutter's Mill el año anterior. Miles se dirigían hacia el oeste. Las carretas llenaban las rutas conocidas. La tierra para el pastoreo escaseaba. La promesa de un paso más corto llevó a muchos a considerar alternativas. El grupo que más tarde sería conocido como la partida Benet Arcán incluía familias, hombres solteros, mujeres y niños. La mayoría había comenzado su viaje meses antes en el Medio Oeste. Llevaban equipo estándar para el viaje por tierra, carretas reforzadas con herrajes de hierro, equipos de bueyes, harina, tocino, frijoles, herramientas, ejes de repuesto y rifles. Algunos tenían experiencia previa en la frontera. Otros no. Pocos tenían conocimiento directo de las cuencas desérticas al sur del Gran Lago Salado. Cerca de Salt Lake City, varios emigrantes se encontraron con un guía llamado Jefferson Hunt. Hunt propuso una ruta alternativa que abandonaría el camino de California principal y pasaría al sur del camino establecido antes de girar nuevamente hacia el oeste en dirección a la Sierra Nevada. El camino prometía reducir la distancia de viaje. Se describía como transitable para carretas. Algunos miembros de la caravana mayor siguieron a Hunt. Otros, inseguros o impacientes, formaron grupos separados en el trayecto. Las familias Benet y Arcán se unieron a uno de esos contingentes. A medida que pasaban las semanas, el terreno cambió. Las praderas dieron paso a llanuras alcalinas. Los arroyos confiables se volvieron intermitentes. La navegación dependía de la memoria, de la información transmitida de boca en boca y de bocetos rudimentarios. Los senderos se dividían y se unían sin marcadores. La tensión se desarrolló gradualmente en lugar de repentinamente. Los animales de tiro se debilitaron a medida que el forraje disminuía. Los pozos de agua se encontraban secos o salobres. El desierto no se anunciaba con un límite único. Se desplegaba por etapas, largas extensiones de suelo pálido, cordilleras distantes y silencio. A finales de noviembre, la partida se había separado del grupo principal de Hunt. Los informes diferían sobre qué cañón ofrecía paso a través de las montañas que tenían por delante. Algunos relatos posteriores sugirieron desacuerdos sobre la dirección. Otros describen un simple error de cálculo. Lo que es cierto es que una parte de los emigrantes avanzó hacia un terreno menos conocido de lo que creían. Sus carretas rodaron hacia una cuenca bordeada por pendientes empinadas y crestas irregulares. Desde la distancia, el valle parecía manejable. El suelo parecía nivelado. Las montañas más allá sugerían una eventual salida hacia el oeste. Ningún mapa en su posesión describía claramente lo que les esperaba. Entraron sin comprender que la cuenca se cerraría a su alrededor. A medida que las carretas descendían desde las tierras altas circundantes,
Los emigrantes esperaban encontrar una salida clara hacia el oeste. En cambio, el valle se extendía más de lo anticipado. El suelo era firme en algunos lugares, pero estaba interrumpido por costras de sal y zonas blandas que ralentizaban a los equipos. Las montañas del lado opuesto se elevaban abruptamente, con pocos pasos visibles lo suficientemente anchos para carretas. La partida se desplazó hacia el sur a lo largo de la base de la cordillera, buscando una salida. Pasaron días en progreso medido. Cada intento de localizar un cruce práctico requería que exploradores avanzaran a caballo. Regresaban con información limitada. Los cañones se estrechaban en roca. Las pendientes se volvían demasiado pronunciadas para los bueyes. El agua se convirtió en la preocupación inmediata. Se descubrieron pequeños manantiales cerca de lo que ahora se conoce como Fernis Creek. El suministro era modesto pero confiable. Los emigrantes se detuvieron allí para considerar su situación. Algunos argumentaron que debían retroceder hacia el este. Otros creían que debía existir un paso occidental y que la retirada costaría más tiempo y fuerza que continuar hacia adelante. La decisión de permanecer temporalmente cerca de los manantiales marcó un cambio. El viaje ya no era un movimiento continuo hacia California. Se convirtió en una pausa dentro del aislamiento. Las carretas se dispusieron en un círculo irregular. Los bueyes fueron desenganchados y se les permitió pastar en la vegetación escasa. Se encendieron fuegos con partes rotas de carretas y matorral recolectado. Las partidas de exploración continuaron buscando una salida. Cada una regresó con informes similares. Las montañas circundantes no cedían fácilmente. El valle no era un corredor sino una cuenca. A principios de diciembre, los emigrantes comprendieron que la partida requeriría abandonar las carretas o localizar un paso distante a pie. La ruta detrás de ellos era ahora incierta. Los suministros se habían reducido. El momento del simple viaje había terminado. Estaban comprometidos con un lugar al que pocos habían entrado antes y que ninguno comprendía por completo. Los manantiales cerca de lo que ahora se llama Fernis Creek ofrecían el único suministro de agua confiable que la partida había encontrado desde su entrada en la cuenca. El flujo era limitado pero constante. Emergía cálido desde la tierra y se acumulaba en estanques poco profundos antes de filtrarse en la grava. A su alrededor crecían delgadas franjas de hierba y mezquite bajo. Los emigrantes eligieron este sitio como su base. Las carretas se colocaron para formar un recinto suelto. Las cubiertas de lona se dejaron en su lugar para proporcionar sombra. Donde la tela se había desgastado, se añadieron capas adicionales sujetas con cuerda o tiras de cuero. El suelo era duro e irregular. Algunas familias despejaron pequeñas áreas de piedra para colocar la ropa de cama directamente sobre la tierra. Otras construyeron cortavientos parciales con matorral. La temperatura durante los meses de invierno aún no alcanzaba los niveles extremos por los que el valle sería conocido más tarde, pero el aire era seco y el sol directo. El calor diurno alternaba con noches frías. El combustible era escaso. Partes rotas de carretas, tablas de repuesto y matorral fueron recolectados y racionados cuidadosamente. La decisión de quemar secciones de sus propios vehículos no se tomó a la ligera. Cada pieza reducía la posibilidad de continuar hacia el oeste con el equipo completo. Los suministros de alimentos fueron evaluados. La harina permanecía en cantidades decrecientes. El cerdo salado y el tocino se dividieron en porciones medidas. Los frijoles y los productos secos se conservaron. Las oportunidades de caza eran limitadas. La caza menor era escasa en la cuenca abierta. Algunos animales fueron capturados en las colinas circundantes, pero no en número suficiente para sostener al grupo por mucho tiempo. La vida diaria se estableció en rutina. El agua se recolectaba a intervalos regulares y se transportaba de regreso en cubos y calderos. Los bueyes eran llevados a los bordes de las zonas más verdes cerca de los manantiales, aunque el pastoreo era pobre. Los niños permanecían cerca del campamento. Los adultos rotaban entre tareas de mantenimiento y esfuerzos de exploración. Las conversaciones volvían repetidamente a mapas, recuerdos y rumores escuchados meses antes en el camino. Las partidas de exploración salían al amanecer y regresaban al anochecer cuando era posible. Examinaban cañones cercanos, probando pendientes y buscando señales de terreno transitable.
Varias rutas parecían prometedoras desde la distancia, pero se estrechaban en roca empinada o pedregal suelto. Los emigrantes medían las pendientes a simple vista y por experiencia. Las carretas requerían espacio no solo para las ruedas sino para girar y descender. A medida que pasaban los días, la realidad del abandono comenzó a surgir. Sin un paso viable, las carretas mismas se convertirían en anclas. Algunos miembros propusieron desmantelarlas por completo y llevar solo los bienes esenciales. Otros dudaban, conscientes de que renunciar a las carretas significaba perder seguridad y gran parte de sus alimentos restantes. Los manantiales los sostenían, pero también definían los límites de la supervivencia. Más allá de una corta distancia, la tierra no ofrecía agua confiable. Cualquier exploración prolongada requería planificación cuidadosa y racionamiento estricto. La escala del valle se hizo más clara con cada intento de abandonarlo. Las distancias eran mayores de lo que parecían. Las crestas ocultaban más crestas. A finales de diciembre, la partida había pasado de viajeros a residentes temporales de la cuenca. El refugio era básico pero organizado. Las raciones estaban controladas. El movimiento era deliberado. La pregunta ya no era si estaban retrasados. Era cómo partirían en absoluto. Para el cambio de año, la rutina se había convertido en la estructura que mantenía unido al grupo. Los manantiales determinaban el ritmo de cada día. El agua se recolectaba por la mañana y nuevamente antes del anochecer. Los recipientes se inspeccionaban en busca de fugas. Ninguna gota se descartaba sin propósito. El lavado se redujo a lo necesario. La ropa se endurecía con polvo y residuos minerales. La comida se dividía con creciente precisión. La harina se medía por taza en lugar de por puñado. Las porciones de carne se cortaban más finas. Algunos relatos posteriores recordaron el sacrificio de bueyes debilitados. Los animales, antes esenciales para arrastrar las carretas, se habían convertido en un recurso menguante. Su carne proporcionó alivio temporal pero no podía durar mucho sin métodos de conservación adecuados al aire seco. Se colgaron tiras para secarlas cuando fue posible, aunque los insectos y la contaminación seguían siendo preocupaciones. La búsqueda de alimentos se extendió hacia afuera desde los manantiales. Se recolectaron vainas de mezquite cuando se encontraban. Se probaron pequeñas raíces con cautela. El conocimiento de las plantas del desierto entre los emigrantes era limitado. Experimentar implicaba riesgo. Lo que podía comerse con seguridad se determinaba mediante observación y restricción. Las partidas de exploración continuaron buscando una salida. Los hombres viajaban ligeros, llevando cantimploras y provisiones mínimas. Se adentraban en las montañas circundantes, intentando identificar un paso occidental que las carretas pudieran cruzar o al menos una ruta transitable a pie. La elevación ofrecía perspectiva pero no certeza. Desde puntos altos, el valle revelaba su amplitud. Una extensión que había parecido manejable a nivel del suelo ahora aparecía encerrada por crestas sucesivas. La posibilidad de dejar las carretas se volvió más inmediata. Cada exploración confirmaba que arrastrar vehículos completos por los pasos más cercanos requeriría pendientes y senderos inexistentes. Los emigrantes debatieron los riesgos de dividir la partida. Un grupo pequeño podría viajar más rápido a pie, buscando ayuda en asentamientos que se rumoraba se encontraban al oeste más allá de las montañas. Sin embargo, partir reduciría el número de adultos que permanecían para apoyar a mujeres y niños. El desierto imponía disciplina sin fuerza visible. Las tareas eran simples pero esenciales. Los fuegos se encendían con moderación. Las herramientas se reparaban cuando era posible. El cuero se remendaba. Los aros de las ruedas se examinaban incluso cuando la probabilidad de usarlos disminuía. El orden proporcionaba estabilidad en un lugar sin puntos de referencia. El tiempo se desdibujaba sin referencia externa. No había viajeros que pasaran para marcar la estación. El cielo permanecía despejado con frecuencia. Las huellas dejadas en el polvo persistían hasta ser alteradas por el viento. El sonido se propagaba por el terreno abierto pero rara vez traía nueva información. La resistencia del grupo descansaba en la gestión más que en el movimiento. Conservaban fuerzas. Reducían expectativas. Cada decisión se evaluaba frente a la distancia y el suministro. El valle no cambiaba.
Esperaba, neutral y expansivo, mientras los emigrantes ajustaban su escala de vida para igualarlo. Para enero de 1850, permanecer en los manantiales ya no parecía sostenible. Los suministros se habían reducido a un nivel que dejaba poco margen para retrasos. Los asentamientos más cercanos en California se encontraban en algún lugar más allá de las montañas Panamint, aunque las distancias exactas eran inciertas. Tras repetidas discusiones, se tomó la decisión de dividir esfuerzos. Un pequeño grupo de hombres intentaría cruzar las montañas a pie en busca de ayuda. Entre ellos estaban William Manly y John Haney Rollers. Llevaban provisiones limitadas, pequeñas cantidades de harina, carne seca y cantimploras llenas en los manantiales. Se llevaron armas de fuego, aunque la munición era finita. El viaje requeriría ascender crestas empinadas, descender a valles desconocidos y localizar fuentes de agua no cartografiadas. Quienes permanecieron en Furnace Creek se prepararon para continuar esperando. Las carretas, para entonces parcialmente desmanteladas para combustible, se dispusieron para proporcionar el refugio posible. La separación fue práctica más que ceremonial. Ningún registro formal describe despedidas prolongadas. La tarea exigía partir antes del amanecer para conservar fuerzas en las horas más frescas. Manly y Rollers avanzaron hacia el oeste en la cordillera Panamint. La nieve cubría las elevaciones más altas, contrastando con la cuenca seca que dejaban atrás. El progreso fue lento. Los senderos no estaban definidos. Navegaban por el terreno y la dirección, ajustando el curso cuando los cañones se estrechaban o los acantilados intervenían. El agua escaseó poco después de dejar el fondo del valle. El cruce requirió varios días. En ocasiones, retrocedieron para evitar pendientes intransitables. Finalmente, después de atravesar las montañas y descender a lo que ahora es la región del Valle Owens, encontraron señales de habitación y consiguieron ayuda limitada. Su objetivo cambió de escape a regreso. Intentarían llevar socorro de vuelta a través del mismo terreno. En Furnace Creek, quienes permanecieron continuaron su rutina reducida. La harina estaba casi agotada. La carne de los bueyes sacrificados se había consumido en pequeñas porciones. La fuerza disminuía gradualmente, más visiblemente entre los niños y los miembros mayores de la partida. El trabajo se ralentizó. Los movimientos se volvieron deliberados y medidos. La incertidumbre pesaba más que el hambre. No existía un cronograma claro para el regreso de los hombres que habían cruzado las montañas. Los días pasaban sin señal. El valle permanecía inalterado, amplio, silencioso e indiferente. Las huellas dejadas por la partida que se marchó se desvanecían en el polvo y el viento. Algunos intentaron breves excursiones hacia elevaciones cercanas, observando en la distancia en busca de movimiento. Cada esfuerzo requería calcular el agua transportada y la distancia recorrida. Nadie se alejaba mucho de los manantiales. El riesgo de perderse dentro de la cuenca era comprendido. La enfermedad, aunque no ampliamente detallada en los relatos sobrevivientes, probablemente acompañó la desnutrición y la exposición. Los fuegos eran más pequeños a medida que el combustible disminuía. Las temperaturas nocturnas descendían bruscamente. El grupo resistía mediante la quietud más que mediante la acción. El tiempo se prolongaba. La pregunta ya no era si el valle podía cruzarse, sino si la ayuda regresaría antes de que las provisiones se agotaran por completo. Después de varios días de viaje, Manly y Rollers llegaron a asentamientos en la Sierra Oriental. Obtuvieron suministros y regresaron a Furnace Creek, trayendo harina, tocino y orientación sobre la ruta más segura para salir de la cuenca. Su llegada marcó la transición de la supervivencia por resistencia a una partida organizada. Los emigrantes se prepararon para partir lentamente. Las carretas que aún podían rodar se alistaron. Los animales restantes fueron enganchados. Aquellos demasiado débiles para viajar a pie fueron asistidos con trineos o llevados cortas distancias. El grupo avanzó por etapas, ajustando el ritmo a los miembros más lentos. Cruzar las montañas requirió navegación cuidadosa. Los senderos elegidos por Manly y Rollers permitieron a la partida evitar las pendientes más empinadas y localizar fuentes de agua intermitentes. El progreso siguió siendo difícil, pero la presencia de orientación y provisiones redujo el riesgo. Con el tiempo, la partida descendió a valles que conducían hacia el oeste,
eventualmente reincorporándose al camino de California en puntos conocidos. El agotamiento y la escasez persistían, pero cada paso los acercaba a asentamientos establecidos donde la seguridad y el sustento estaban disponibles. Una vez más, el valle donde los emigrantes resistieron sería más tarde llamado Valle de la Muerte, un reflejo de los extremos enfrentados por quienes lo atravesaron. Su suelo bajo, su sol severo y su escasez de agua pusieron a prueba la resistencia sin ceremonia. La historia de la partida Bennett Darkhan permanece como un registro silencioso de supervivencia. Decisiones medidas, racionamiento cuidadoso y movimiento persistente frente a un paisaje indiferente. El valle, vasto y quieto, conserva su extensión, dejando solo las huellas de quienes una vez navegaron sus profundidades. El silencio de la cuenca perdura, testimonio tanto de la perseverancia humana como de la imparcialidad del desierto.